Doña Elda está bien. Sí. Los demás, bueno, espero que estemos bien. Si no, búsquense una almohada y así pueden descansar en el Señor mientras que el pastor los arrulla. Ok. No, muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 1 y vamos a leer los versículos 16 al 22. Marcos 1, 16 al 22. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios y por supuesto no al que lo lee. Vamos a leer Marcos 1, versículos 16 al 22. Dice la palabra: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos, en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y eso es en Marcos 1, versículos 16 al 22. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por tu amor, Señor. Te damos las gracias porque nos podemos reunir para darte a ti honra y gloria, Señor. Así como dijo la hermana Mónica, podríamos estar aquí, bueno, pues hasta la noche alabando tu nombre. Y así debe ser en nuestras vidas, cada día, todos los días, todo el día, Señor. Que nuestro corazón, Señor, nuestra alma, nuestra mente, nuestra fuerza, que todo sea para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por este pasaje que hemos leído en Marcos, Señor. Gracias por la manera como tú los llamaste a estos 4 pescadores. Y te pedimos, Señor, que así como los llamas a ellos y los llamaste a ellos, nos llames a nosotros, Señor. Y ayúdanos a decir presente para ser escogido, Señor. Gracias, Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Yo sé que cuando dije de que nos presentemos y nos diga escogido, el detalle es que hay muchas personas que creen que el Señor solamente ha salvado a algunos escogidos. Pero no, Él vino al ¿qué? Al mundo, porque de tal manera amó Dios al ¿quién? Al mundo, no solamente a los escogidos, pero al mundo entero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y así es. Y entonces, una vez yo estaba, ha ocurrido en más de una ocasión, pero en esta ocasión, un hermano de la congregación hace muchos años me decía: pastor, ¿y por qué no hacemos tal y tal cosa? Y me mencionó varios ministerios, y muy buenos, ojo. No estoy en contra de los ministerios que me mencionaba. Y entonces yo le dije, porque en aquel momento no estaba asistiendo a la congregación, yo le dije: bueno, si tú estás aquí, tú podrías correr uno de esos ministerios. Por eso no tenemos esos ministerios, porque no estás. ¿Estamos entendiendo? Estoy hablando chino. El detalle es eso. Bueno, y si estoy hablando chino, gloria a Dios. Por lo menos hay chinos que pueden interpretar. Pero lo interesante es que muchos son llamados, ¿verdad? Pocos escogidos. ¿Por qué hay pocos escogidos? Porque muy pocos acuden al llamado. ¿Estamos entendiendo el asunto? Y entonces, ¿a quién va a escoger el Señor? A otro. A los que han llegado, a los que han acudido al llamado.
Amén. Amén. Ahora bien, pero el otro detalle es que hay un pueblo escogido. Y ese pueblo escogido se llama ¿qué? No me diga Francia. ¿Ah? Israel. Pensaba que iba a decir o Ecuador, o Colombia, o República Dominicana. No, Perú, yo sé. No es Francia, es Israel. Israel es el pueblo escogido. Y entonces cuando leemos en los evangelios, cuando Jesús estaba, especialmente en el evangelio de Juan, cuando Jesús está orando y dándole gracias al Señor por los escogidos. Bueno, está hablando de los escogidos del pueblo de Israel, pero también del pueblo de Israel a quienes él había escogido. Y aquí hemos leído acerca de 4 de ellos. ¿Verdad? Ahí vemos los nombres, ahí en el, déjame ver, versículo 16 dice Simón y Andrés. Ya tenemos a Simón y Andrés. Y después viene ¿quién? Jacobo y Juan. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos 4 nombres. Amén. Entonces, bueno, para los que acaban de entrar y no saben qué es lo que está pasando, el detalle es que la semana pasada nosotros comenzamos nuestra travesía por el Evangelio según Juan Marcos. No dije San Marcos. ¿Entendieron? Juan Marcos. ¿Ok? Y vimos quién era el escritor de este segundo de los 4 evangelios de Jesús que están al principio del Nuevo Testamento. Y yo pienso personalmente, muy personal, que se trata del hijo de Simón Pedro. ¿Ok? Y la semana pasada vimos mi razonamiento conforme a los textos de la Biblia, no que me lo estoy inventando, no, pero podemos ver que es muy posible de que Juan Marcos era el hijo de Simón Pedro. Y claro, también Simón no es que tuvo al muchacho, como hay muchos que te quieren hacer pensar que el hombre da a luz. Pura mentira, porque los que están dando a luz son aquellos que son mujeres, ojo, de verdad, de nacimiento, que se han inyectado con hormonas, pero bueno, pues hasta de Júpiter. Y sí, para que tengan barba, o sea que la mujer barbuda del circo dio a luz, ¿ok? Entonces, el detalle es, sí, y es una aberración. Dios creó ¿qué? Hombre y mujer, varón, varona, más nada. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ya saben que yo no soy, no tengo una gran apertura. Sí, amamos a todos, eso sí, porque Jesús nos amó primero. Amén. Amén. Pero el detalle es que tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados ante el Señor. Una mensajera del cielo. Okay. Entonces, el detalle es que vemos que no solamente estaba Simón Pedro, pero su esposa María. No se preocupen, no estamos hablando de María, la esposa de José. Es que lo que pasa es que hay muchas Marías en la Biblia. ¿Por qué? Como nos pasa aquí en Zaragoza, que la mitad de las doñas se llaman Pilar y la otra mitad, bueno. Pero el detalle es que vemos que Miriam, la hermana de Moisés, es María. ¿Ok? O sea que ese nombre, y aquí tenemos a Miriam. ¿Ok? Y el detalle es, no, ella no era la hermana de Moisés, no es tan vieja. Sí, es hermana de Miguel. Bueno, Dios la bendiga, ¿verdad? Ella tiene como 5 coronas llenas de joyas solamente por ser la hermana de Miguel. No, y esposa del Kikín, imagínense. Ok. Bueno, muchacho, se lleva 10 coronas. Ok.
Bueno, no voy a seguir porque la pobre aquí ya no va a saber dónde esconderse. Se va a ir detrás de la columna y ahí no sale. Ok, pero vemos que muchas mujeres se llamaban María en la Biblia, porque, claro, ¿quién no quiere que su hija sea como Miriam, la hermana de Moisés, verdad? Una profetisa, alguien que, qué tremendo, ¿verdad? Entonces vemos que Simón Pedro estaba casado con una señora llamada María, y además vimos que Bernabé fue el tío de Marcos. Entonces Bernabé era el hermano de María. ¿Estamos entendiendo? Ok. En otras palabras, Juan Marcos era, como se dice, la segunda generación de la extensión del Evangelio. Y por supuesto, él fue útil para su padre Simón Pedro y luego para el apóstol Pablo, ¿verdad? Y mirando al Evangelio de Marcos, leímos los primeros 15 versículos que tuvieron que ver con el ministerio de Juan el Bautista y el principio del ministerio de Jesús. Y vimos que Juan bautizó a Jesús en el río Jordán. Después de salir del agua, Juan vio que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre Jesús como una paloma. No es que era una paloma, sino descendió como una paloma, con suavidad. No vino como un águila o como un buitre. No, sino con suavidad, una paloma, con mucha gracia. Ok. Y Dios Padre anunció acerca de Jesús: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Amén. Entonces, Jesús, al ser impulsado por el Espíritu Santo, pasó 40 días sin comer en el desierto, siendo tentado por Satanás. Y al triunfar la prueba, Jesús fue ministrado por los ángeles de Jehová. Y las cosas, bueno, tampoco les fueron muy fáciles para Juan el Bautista, porque él fue encarcelado por Herodes el Antipático, Herodes Antipas. Y leímos en Marcos 1, 14 y 15 lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Y esto lo estaba predicando el Señor, y Jesús lo predicaba donde quiera que fuera. Lo estaba predicando. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, no lo tengo aquí en la predicación, pero sí me gustaría que mantengan algo ahí en Marcos, porque el detalle es que lamentablemente leemos mucho del ministerio de Jesús aquí en la tierra y se nos olvida, o a lo mejor ni lo hemos pensado, cómo es Jesús en el cielo. Si él estaba hablando de su reino, bueno, vamos a ver ¿cómo era? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y claro, aquí no vamos a leer todo el capítulo, solamente quiero que leamos del versículo 9 en adelante para que entendamos y veamos tal cual cómo es Jesús en toda su gloria y en todo su esplendor. ¿Estamos entendiendo? Ok. Y claro, el que lo está escribiendo es Juan, no Juan el Bautista, sino Juan, el que habíamos leído en Marcos hace unos minutos atrás. Dice: yo Juan, en Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, que tiene mucha, gloria a Dios, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Solamente para que entendamos, Patmos era como el Alcatraz, ¿verdad? En una isla, cárcel de la zona de Turquía, que hoy día es Turquía, pero era por supuesto de todo el imperio romano. Pero ese sería como el Alcatraz, o sea, la cárcel. Dice el 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía:
Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, así como las que hizo Germán aquí, pero estas eran de oro, ¿verdad? Y eran 7. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ok? Ya estamos viendo que, o sea, de Armani no, mejor. ¿Ok? Que estaba vestido pero de algo intensamente puro. ¿Ok? Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Imagínense que Jesús anduviese por el Jordán, por Galilea, predicando, mirando, o sea, que lo veían así de esta manera. ¿Verdad? O sea, porque ojos de qué? ¿Cómo eran los ojos de él? Como llama de fuego. O sea, que no era Superman, o sea, tirando los rayos láser eso. No, sino que sus ojos eran como llama de fuego. Su pelo, o sea, todo como nieve, ¿verdad? Blanca lana. 14. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¡Wow! O sea que, impresionante. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Imagínense. Muy distinto a lo que te ponen en las pelis, ¿verdad? Claro. Y entonces, 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y entonces ahí sigue, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Claro, había muchas más iglesias, pero esas eran las iglesias a quienes Jesús quería enviarle cierto informe. ¿Ok? Pero vemos que el Jesús que estamos leyendo ahora en Marcos, un poquito más como nosotros, ¿verdad? Poquito, ¿cierto? Entonces, pero quería que tuviésemos en nuestras mentes de que Jesús hoy día no es así, o sea, no anda así como tú y yo. ¿Entienden la razón por la cual quería leer eso? Para que nos diéramos cuenta de que Jesús, o sea, es eterno. Él es distinto a nosotros, a pesar de que tiene cierta forma humana, pero es glorificado. Ok, ahora vamos a seguir con la lectura para hoy en Marcos 1, 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20. Dice ahí: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pecadores. Pescadores. Ok. Muy bien. Ok. Solamente quería estar seguro de que estábamos despiertos. Ok. Pescadores. Y les dijo Jesús, 17, venid en pos de mí. Claro. Eso es otra forma de decir, sígueme. Ok. Pero más, claro. Más físico, ¿verdad? Venid en pos de mí. Ven, sígueme. Y haré que seáis pescadores de hombres. 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron.
Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. El versículo 20, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Ok? ¿Ya estamos entendiendo qué fue lo que pasó? Aquí vemos la escena típica de las pelis de Semana Santa, ¿verdad? Jesús llamando a los pescadores, ¿verdad? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan a seguirle. Y en las pelis casi siempre ellos dejan las redes para seguir a Jesús como si estuviesen bajo un trance, ¿verdad? Oh, sí, te seguimos, Señor. ¿Verdad? Sígueme. Oh, sí. No es así como cuando vemos esas pelis, es como si, oh, sí, el maestro me ha llamado. Y sabemos que así no ocurrió. Ahora, si todo lo que tuviésemos fuese el Evangelio de Marcos, eso es lo que pensaríamos. Si el Señor te dice, sígueme, tú lo vas a seguir. ¿Verdad? Oh, no hay forma. No, es que no quiero, pero... Claro. Ahora vamos a ver todo el trasfondo, porque sabemos que el libro de Marcos tiene que ver más con las cosas que hizo Jesús como siervo. Él vino a servir, no a ser servido. ¿Okay? Entonces, no vamos a ver ciertos detalles como los otros evangelios. Los otros evangelios nos ayudan a llenar algunos detalles importantes. Primero, Jesús no apareció así de repente en la playa y todos se asombraron y le rindieron honra y honor. O sea, no es que vino, aquí estoy, oh maestro. No era así. Entonces, busquemos en el Evangelio de Juan. Mantengan algo ahí en Marcos 1 porque vamos a volver, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 37, vamos a ver lo siguiente, que Juan el Bautista había bautizado a Jesús. ¿Ok? Ya lo había bautizado. Y leemos el versículo 35 de Juan 1, dice, el siguiente día, o sea que ya pasó aquel día que Jesús había sido bautizado, ¿cierto? Y entonces vemos, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Estaban siguiendo a Juan, ahora están siguiendo a Jesús. Sabemos con esto que Juan el Bautista tenía discípulos, ¿verdad? Que lo seguían y le ayudaban, ¿cierto? Además, en Israel, para que lo entendamos bien, era un privilegio si algún maestro de la Biblia o doctor de la ley de Moisés te invitara a seguirlo. Así era con estos dos y los demás que seguían a Juan. Era un privilegio seguir y servir a estas personas que estaban predicando la palabra. Y vemos que estos dos empezaron a seguir a Jesús. Viene la pregunta, ¿se enojó Juan al ver que estos dos fuesen tras de Jesús? Él lo dijo, mira estos dos, mira. Lo he traído a este lugar tan bonito, el desierto. Mira cómo se va. No, claro que no. No. Juan mismo dijo de Jesús, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Estamos entendiendo? O sea que Juan no estaba enojado con él. No, todo lo contrario. Era como un halago. Para Juan fue un honor al ver que algunos que él había enseñado seguirían al maestro de los maestros. Sigamos leyendo en Juan 1, 38 al 42, dice,
Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y claro, estaban ahí, había unos campamentos ahí al lado del Jordán, y me imagino que él tenía ahí su tiendita y ahí ellos entraron. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10ª. Entonces, ¿se podrán imaginar tener tal encuentro con el Hijo de Dios, con Dios mismo? ¡Wow! Y veamos quiénes fueron aquellos dos que hablaron con Jesús ahí al lado del río Jordán. Versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, ya sabemos de uno, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Me dirán, pastor, solo menciona a Andrés. ¿Quién era el otro? Porque habla en plural. Habían seguido a Jesús, dice ahí. Habían, no había. Habían. Hay más de uno. Sabemos de dos. ¿Quién era el segundo? No todavía. No todavía. Y es una muy buena observación si solamente vieron que era Andrés. El otro discípulo, ojo, estoy casi 99% seguro que se trata de Juan, el escritor de este evangelio. Y me dirán, pero pastor, ahí no dice Juan por ningún lado. Solamente Juan el Bautista, pero ¿quién lo está escribiendo? Juan. ¿Ok? Ahora, hay una peculiaridad acerca de Juan y cómo él escribe. Lo vemos en su evangelio, lo vemos en sus cartas y también a veces lo vemos en Apocalipsis. Es que Juan era un experto en referirse en la tercera persona o no referirse nunca. ¿Estamos entendiendo? Él no andaba, no tenía complejo del yo-yo. ¿Sabe cuál es el complejo del yo-yo? Bueno, hay una canción de Richie Ray y Bobby Cruz, pero el yo-yo es yo delante, yo atrás, yo a los lados y yo en el centro. Ese es el complejo del yo-yo. Juan no tenía el complejo del yo-yo. ¿Estamos entendiendo? Okay. Volviendo al texto, vemos a Juan explicando lo que hizo Andrés. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón. Ahí entra Simón. ¿Ok? Y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y ahí dice de nuevo, hemos. No hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo o el ungido. ¿Okay? Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Okay? Simón Pedro. Entonces, recordemos que están todavía al lado del río Jordán. No están en Galilea, están en el Jordán todavía. Y es en el Jordán que tienen sus encuentros con Jesús como el Mesías antes de volver a Capernaum, donde ellos tenían su casa. ¿Estamos entendiendo? Si no lo entienden, piensan que es como cuando vamos como iglesia y vamos a un día de bautismo. Y vamos a algún río o algún pantano o lo que sea y pasamos el día ahí. Claro, sería más chévere si pudiéramos pasar toda una semana, ¿verdad? O un fin de semana y tener tiempo ahí, disfrutar. Eso era básicamente lo que estaban haciendo ahí. ¿Estamos entendiendo? Ok. Y al lado del Jordán. Entonces, sabemos que los 12 discípulos tenían que haber estado presentes en el bautismo de Jesús, como lo dijo Simón Pedro. ¿Dónde? En el aposento alto
después de la ascensión de Jesús al cielo. Y eso lo encontramos en Hechos 1, versículos 21 y 22. Hechos 1, 21 y 22 dice Pedro, porque claro, sabemos que Judas se había ahorcado y todo ese asunto. 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, está dando las cualificaciones de quién va a reemplazar a Judas Iscariote. ¿Ok? Versículo 22 de Hechos 1. Comenzando desde el bautismo de Juan. O sea, que tenían que estar presentes en el bautismo de Juan. ¿Ok? En el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, tenía que haber estado ahí el día que Jesús fue bautizado por Juan y el día que Jesús resucitó y también fue llevado arriba, ascendió al cielo. ¿Estamos entendiendo? Esos eran los requisitos. Y sabemos que de las 120 personas presentes en el aposento alto, solo 2 hombres. Había un hombre que se llamaba José, pero tenía como 50 otros nombres. No los voy a mencionar. Y Matías. Lo cómico es cuando uno lee ese versículo, lo interesante es que te da todo esto, José, que era Barsabás, que era esto, que era lo otro, y Matías. ¿Ok? Entonces, y el que ganó fue Matías. Porque no se da todos los días, ¿verdad? Ok. Mal chiste, perdón. Entonces, vemos que estos dos, José y Matías, llenaron esos requisitos para reemplazar al difunto Judas Iscariote. Y así tenían 12 apóstoles. Ahora, sigamos con esta pequeña investigación acerca del llamamiento de Jesús a los 4 pescadores. Cuando Jesús los encuentra en las redes, o con las, bueno, a lo mejor sí estaban enredados, pero cuando los encuentra con las redes, leemos que él ya vivía en Capernaum. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Vamos a leer los versículos 12 al 17. Mateo 4:12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Ok? Entonces ya sabemos que ya, como hemos leído antes en Marcos, de que habían apresado a Juan y todo, Juan el Bautista. Entonces vemos que Jesús vuelve a Galilea. Leímos ahí en Marcos que Juan había sido encarcelado. Y dice el versículo 13, y dejando a Nazaret, porque sabemos que Jesús creció y vivió muchos años en Nazaret. Vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, y claro, eso se encuentra en Isaías 9, no tienen que buscarlo, porque le voy a pedir a Jonathan que venga acá 2 segundos, por favor. Y que me lea ahí Isaías 9, 1 y 2, para que lo oigan. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Eso es lo que dice Isaías. ¿Y qué sabemos del Señor? Que Él es ¿qué? La luz del mundo. Entonces, aquí vemos que Jesús se muda a Capernaum. Y lo interesante es que Jesús no estaba en Capernaum solo porque el alquiler de los pisos ahí era más barato. ¿Estamos entendiendo?
sino porque ya había sido profetizado alrededor de unos 700 años antes por Isaías, como acabamos de leer. Y ahora vamos a leer los versículos 15 al 17 de Mateo 4. Dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, así como acabamos de escuchar de Isaías. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Más claro no puede ser. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Jesús es la luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? Porque el buen pastor está ahí. Amén. Amén. Entonces, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que ustedes son buenos todos. No, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estamos entendiendo un poquito? O sea, estas piezas, ya mismo vamos a ver todo el puzzle o el rompecabezas, como quieras decirlo. Entonces vemos que Jesús estaba cumpliendo las profecías que habían sido escritas acerca de su primera venida. ¿O no? Creo que sí. Creo que sí. Y ahora el día en que Jesús se presentó ante los 4 pescadores, que había más pescadores entre los 12, o sea, no solamente eran esos 4, habían otros que también habían ejercido la profesión de la pesca. Él no solo les dice, venid en pos de mí o sígueme. Jesús hace algo que demuestra que Él es quien Él dice ser. Y para esto necesitamos, nos urge, ir al Evangelio del Dr. Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Lucas 5, 1 al 11. Si no sabían dónde estaban los evangelios, hoy sí que lo van a saber. Porque estamos tocando los 4 evangelios. Lucas 5, 1 al 11. Y fijémonos bien en estos detalles. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que es Galilea. Genesaret y Galilea es el mismo lago. El gentío, ¿qué? El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vemos aquí que Jesús no aparece solo en la orilla, como habíamos pensado al principio, ¿verdad? Que ahí estaba Jesús caminando. No. Vemos que hay un gentío. Hay muchos testigos, ¿verdad? Y entonces dice ahí que el gentío se agolpaba sobre él para hacer ¿qué? Para ver que él puede hacer buenos trucos. Bueno, para el próximo número. No. Vino para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos se agolpan para oír la palabra de Dios hoy día? Para ver milagros y prodigios posiblemente, y gente tumbando gente. Eso lo puedes ver en... No, mejor no digo, o sea, pero ahí en el boxeo, qué sé yo, ahí ves mucha gente tumbando gente. Entonces, pero vemos que Jesús no aparece solo en la orilla, hay una multitud que querían oír la palabra de Dios. Versículo 2. Y vio 2 barcas. ¿Cuántas? 2. 2 barcas. O sea que no había una ristra de barcas ahí. Habían 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Lavaban sus redes. Qué interesante. Ahí estaban 2 barcas y los pescadores estaban lavando sus redes. Déjame hacerles una pregunta. Cuando un cocinero lava las ollas y demás herramientas de la cocina, ¿cuándo lo hace? Cuando lo ha utilizado, ¿verdad? ¿Antes o después? Después.
Y aquí vemos que estos pescadores estaban acabando su jornada de trabajo, porque estaban haciendo ¿qué con las redes? Lavándolas. Pero pastores, estaban en el agua todo el día, ¿por qué necesitan lavarlas? Lo que pasa es que, claro, tú tiras esas redes, eso van arrastrando en el suelo del lago y toda esa basurita que eso va cogiendo, hay que lavarlas, hay que sacudirlas, ¿cierto? Entonces, vemos ahí que lo están lavando. ¿Y qué hace Jesús? Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. O sea, que lo empujara un poquito para que él tuviese más espacio para que pudiera hablar con más personas. ¿Verdad? Y entonces, para que viniesen... ¿dónde estoy? Que lo apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. A la multitud, está en la barca. ¿Está hablando qué? La palabra de Dios. Amén, qué bien. Y entonces, no vemos a Simón Pedro rechistando del por qué este extraño se sube a su barca. ¿Por qué? Porque ya lo conocía. ¿Lo había visto dónde? En el Jordán. Mínimo, o sea, a lo mejor sí ya lo conocían desde antes. Para que sepan, no lo dice aquí en esta parte del relato bíblico, pero sabemos que Juan y Jacobo eran primos de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Entonces, claro, todos ellos se conocían de alguna forma, o sea. Entonces, Jesús hace algo que le causa asombro al pescador. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. O sea que vamos a ir hacia adentro, hacia el centro del mar, de Galilea, que es un lago en realidad. Pero vamos al centro del mar. ¿Ok? Y entonces, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿No habían estado afuera y ya habían regresado? Y estaban lavando sus redes. Me imagino que no pescaron nada. Y entonces ahora este carpintero, que no sabe nada de pesca, me va a decir a mí que vaya para allá y vemos lo que pasa. Respondiendo Simón, versículo 5, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Oyeron bien? Y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¡Wow! Ya Simón Pedro había tenido un encuentro especial con Jesús allá en el río Jordán, él y los otros pescadores. Y en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué? Se rompió. ¡Wow! No habían pescado nada en toda la noche. Y ahí es cuando están, ¡ay! ¿Qué está pasando aquí? Y su red se rompía, el 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Quiénes eran los compañeros en la otra barca? Juan y Jacobo, ¿verdad? Para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ¿qué? Que se hundían. ¡Wow! ¿Ustedes han pescado en algún momento? ¿Han salido a pescar? Al pescado resfriado, ¿no? Sí, pero con caña, ¿verdad? Yo también. En realidad, a mí me cambian el nombre cada vez que yo salgo a pescar. Ya no soy Marlon, soy Buffet. ¿Por qué? Bueno, porque los mosquitos me pican como loco. O sea, por eso digo que cuando yo salgo a pescar, yo pesco a los mosquitos. Ahí, me llaman Buffet. Ok. Entonces, sabemos que los otros dos en la otra barca eran los hermanos Jacobo y Juan, mientras que Simón Pedro y su hermano Andrés estaban tratando de mantener a los peces que habían pescado dentro de su propia barca
de tanta pesca. Y es después de la pequeña muestra del poder de Dios que le hace recapacitar al pescador. Mira el 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo que apártate de mí, Señor, porque ¿qué? ¿Soy hombre pescador? Ahí sí que dice que es pecador, ¿verdad? Soy hombre pecador. Y vemos que el Dios santo, sublime, había visitado y había provisto algo que ni el más experto pescador podía hacer. Versículo 9. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan. ¿Ven? Ahí está, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón que no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué? Les siguieron. Hermanos, Jesús no vino ante estos hombres y los hipnotizó para que le siguieran. ¿Estamos entendiendo? Podemos ver ahora un poco más de los detalles que encontramos en los otros evangelios, qué fue lo que pasó. ¿Cierto? Entonces, Él les dio tiempo de conocerlo hasta que le probó sin ninguna duda que Él es el Mesías. Él les probó, les dijo, les mostró que Él es Dios. Y volviendo al Evangelio de Juan Marcos, habíamos leído que Jesús vio que estaban remendando las redes, ¿verdad? Estaban remendando las redes. Y ahora podemos entender por qué estaban remendando las redes. ¿Cierto? Porque habían tenido una pesca sobrenatural que hasta sus redes se rompían. Y hace unas horas antes Jesús estaba predicando a la multitud desde la barca y luego les dijo a los pescadores que salieran a pescar de nuevo. Y vemos la provisión de Dios. Y vemos a Jesús no solamente predicando bonito, pero también mostrando con sus hechos. Él es Jehová. Él es el Shaddai. No hay otro. No hay otra. Sigamos leyendo Marcos 1, 21 y 22. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Versículo 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad. Y yo no dudaría que aquella multitud que habían estado escuchando al maestro unos días antes predicando desde la barca, supieron lo de la pesca milagrosa que ocurrió después. O eso es algo que se queda ahí entre ellos. Radio Morro, corre como pólvora, o Radio Bemba, como quieras decirlo. Eso, bueno, pues, como pólvora. Y ahora leemos que Jesús enseñaba en la sinagoga de Capernaum y se maravillaban de que Él enseñaba con autoridad y no como los escribas. Él puede predicar y enseñar con toda la autoridad porque es su propia palabra. Si es su palabra,
Él fue el que lo dio. Él puede predicar con toda la autoridad. Además, solamente para que entendamos algo, si uno escucha hoy día a un rabino, o sea, no estoy hablando de un rabino mesiánico, o sea, no estoy hablando de un rabino que cree en Jesús, o sea, no estoy hablando, sino un rabino de hoy día en la sinagoga normal de los judíos en cuanto a la religión judía de hoy día. Ellos nunca hablan con autoridad porque siempre están hablando, el rabino tal, que el Señor lo guarde en la gloria. O sea, el rabino tal dice esto, este otro rabino dice lo otro, este otro. Y no pueden hablar con la autoridad de la palabra diciéndolo directamente. Porque necesitan las opiniones de tantos rabinos. Pero bueno. Aquí hemos usado otras personas, no, hemos estado usando la propia palabra de Dios porque la palabra de Dios se explica a sí misma. Amén. Entonces, volviendo, vemos, él está predicando su propia palabra, pero tal día de reposo, Jesús mostró que no solo hablaba y enseñaba con autoridad, pero se los iba a demostrar. Y no solo por una pesca tremenda. Leemos en Marcos 1, 23 al 28. Marcos 1, 23 al 28. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús reprendía y mandaba callar este espíritu inmundo, aunque estuvo diciendo la verdad. El espíritu inmundo estaba diciendo que Jesús es el Señor, ¿cierto? No estaba mintiendo. Pero el detalle es que mira de dónde venía. ¿De quién venía? Entonces él reprendía y mandaba callar este espíritu inmundo. Y entonces, hermanos, es mejor que Dios reciba la gloria y la honra de su pueblo y no de los demonios. ¿Estamos entendiendo? Versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia al que tenía poseído, ¿verdad? Y clamando a gran voz, salió de él. Podemos ver, hermanos, que Jesús es Dios, tiene el poder, puede reprender a los demonios, puede sanarnos de nuestras enfermedades, ¿cierto? Amén. Y entonces, aquí vemos que Jesús, Dios con nosotros, tiene el poder para reprender a los demonios y hacer muchas más cosas. Él es Dios. Y todos se asombraron, vemos ahí en el versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces podemos ver que Jesús estaba haciendo exactamente lo que vino para hacer. Vino a cumplir lo que Dios mandó que Él hiciera sobre la tierra. Quiero que me acompañen en Lucas, capítulo 4. Versículos 18 y 19. Y claro, este es el Señor Jesús en la sinagoga, está leyendo Isaías, o sea, lo que le tocaba ese día. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y para los que quieren saber es Isaías 61, versículos 1 y 2a. Porque no sigue el versículo, ya vamos a ver por qué.
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Vimos que ese señor endemoniado había sido cautivo por ese demonio, por ese espíritu inmundo, y el Señor lo libró, ¿cierto? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús estaba cumpliendo eso. Y eso es lo que Marcos quiere que entendamos, de que Jesús vino a servir. Vino como siervo, no vino como mandamás. ¿Estamos entendiendo? Y entonces, el detalle es que la lectura de Isaías 61, 1, 2a, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el resto del versículo está hablando de juicio, pero todavía lo del juicio no llega, eso ya viene en su segunda venida. Entonces, pero vemos que Jesús vino a cumplir exactamente lo que Dios había mandado que Isaías escribiera 700 años antes de que Jesús naciera, para decir exactamente lo que Él vino a hacer. Ahora bien, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, lamentablemente hay aquellos que dicen de que, si tú predicas, si no tienes esas señales que tuvo Jesús o que tuvieron los apóstoles, entonces tu predicación es nula. No. La razón que Jesús hizo lo que tenía que hacer era para sentar las bases y decirles y mostrarles que Él es Dios. Porque imagínense, Juan el Bautista, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué milagro hizo? Bueno, de que la gente no se ahogara, ¿verdad? O sea, Él estaba bautizando gente, pero Él no hizo ningún milagro, ¿cierto? Para nada. El que vino a hacer los milagros y a mostrar el poder del Señor fue Jesús mismo. Y después a los apóstoles que Él envió. Punto. Y el detalle es que necesitaban eso solamente para comprobar de que la palabra, o sea, de lo que el Señor les había enviado a hacer, venía de Él. Amén. Amén. Y aún así, los que eran los religiosos acusaban a Jesús de haberlo hecho en nombre del diablo. Entonces, yo sé que hay personas que me han dicho, no me gusta esa congregación porque ahí no hay señales y prodigios y qué sé yo. Gloria a Dios. Pero están equivocados porque el Señor está haciendo algo que nadie puede hacer: cambiar a la gente, cambiar los corazones, cambiar los pensamientos, cambiar las vidas. Solamente el Señor puede hacer eso. Amén. Y ese es el mayor milagro, el más grande milagro que podamos experimentar. Y no solamente eso, pero nos promete vida eterna. Eso es impresionante. Entonces, recordemos lo que leímos en Apocalipsis de quién es Jesús hoy día y qué fue lo que Él vino a hacer. Él no vino a hacer el mandamás en aquel momento. Después vendrá a reinar por 1000 años. Pero en ese momento vino para salvarnos, redimirnos de nuestros pecados. Porque Él puede reinar desde cualquier sitio, pero si nosotros no hemos sido cambiados por dentro, no importa qué es lo que haga o deja de hacer, nosotros tenemos que arrepentirnos ante Él y dejar que Él nos cambie, dejar que Él nos transforme. Vamos a orar.
Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias porque en ti podemos confiar. Gracias porque no tienes que hipnotizarnos, Señor. No, tú viniste a servir, tú viniste a mostrarnos quién eres. Primero, eres nuestro creador. Y segundo, tú viniste a pagar nuestra deuda que tenemos contigo, Señor. Tú lo pagaste. Gracias, Señor. Lo pagaste con tu propia sangre. Moriste en nuestro lugar y resucitaste al tercer día para darnos vida eterna, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú hablando y ablandando, Señor, nuestros corazones, hoy, mañana, siempre. Que seas tú cambiando nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, por medio de tu palabra, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer fiel a ti. Y te pido por el pueblo de Israel, Señor, que seas tú protegiendo a tu pueblo escogido Israel. Bendícelos, cuídalos. Si tú no guardas a Israel, en vano están guardando. Tú eres el guardador de Israel. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando y cuidando a tantos que sí han creído en tu nombre. Y te pedimos por los miles de millones que todavía no se han arrodillado ante ti, Señor. Que hoy sea día de salvación, Señor. Hosana, sálvanos hoy. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a nuestros amigos de YouTube. Nos veremos la próxima semana si el Señor no ha vuelto. Dios le bendiga.